estamos en una visita a la Catedral de Segovia para ver las vidrieras, la restauración que se está realizando y un poco el desarrollo y el progreso que lleva. Os decía que esas vidrieras barrocas se habían hecho para iluminar ese retablo. Detrás del coro que veis aquí, lo veis un poco anunciado en estas imágenes, ahora lo vamos a ver cuando demos la vuelta, hay otro retablo que pertenece a uno de los patronos de la ciudad, que es San Frutos. Y entonces esa vidriera le ocurre lo mismo. Llegado un momento, cuando se coloca el retablo, deciden quitarla para iluminar ese retablo. Esa vidriera era una tracería blanca igual. Pero en el proyecto iconográfico que tiene la catedral, que lo tiene desde el principio, en el que se describe todo lo que hay que representar y de qué manera, desde 1525, esa vidriera tenía un juicio final, que además tiene sentido porque es el lugar de representación del juicio final, que es siempre en el pie de la nave. Entonces, lo que hemos buscado ha sido digamos, un equilibrio, un compromiso entre lo que es el completar el programa iconográfico y lo que es mantener la luz barroca. Digamos que cuando restauramos, no solo restauramos un objeto, no solo estamos restaurando una vidriera, estamos restaurando también el espacio simbólico que lo construye. Y ese espacio simbólico se construye en base a la luz. Y la luz gótica o la luz renacentista no son las mismas. Entonces, digamos que devolver de alguna manera esa forma simbólica de la luz al interior de un edificio que cumple todavía su función es importante. Entonces, esa restauración no solamente pertenece al objeto que veis, sino pertenece al espacio que lo rodea. Porque la vidriera al final es un poco como la música. Es un arte emocional, sensitivo. O sea, tú cuando entras en un edificio percibes la vidriera sin verla. Y eso, emocionalmente, hay que reconstruirlo también, ¿no? Y otra cosa muy importante que es construir y que es restaurar, que es el programa iconográfico completo, porque en sí, cuando se construye, se hace el programa iconográfico, se hace con una intención y una idea que es lo que justifica el edificio, ¿no? De alguna manera, reconstruir esa idea primera vuelve a dotar al edificio de su entidad. Y esa forma parte de esa restauración. O sea, que digamos que restaurar no solamente recomponer una pieza. Restaurar es devolver el sentido a una idea que tiene un origen, ¿no? Es cierto que... No, yo me pregunto, entonces este diseño, digamos, no está. No, este cartón y esta vidriera la pinta Carlos, la pinta mi padre. Es un proyecto suyo y lo estuvo dando muchas vueltas. Lo vais a ver de cerca porque vamos a subir algo, ¿vale? ¿Lo diseñó él también? ¿El diseño Sí. Nosotros solo dibujamos y pintamos nuestras vidrieras, no admitimos proyectos de nadie. Para eso nos hemos firmado, es decir, que llevamos pintando muchos años. Bueno, vamos ahora a dar la vuelta y vamos a situarnos justo en el trascoro para ver este lado que es el que estamos trabajando. ¿Vale? Bueno, desde aquí vemos otra... Perdonad, vamos a mirar hacia arriba. Esas vidrieras que veis pertenecen a la Casa Maumegea, son de 1916. En el centro está la Virgen de la Fuencisla, que es la patrona local, quizá la devoción más antigua que tiene la ciudad, data del siglo XIII. Y lo que veis a los lados son santos locales. A la izquierda tenéis a San Jeroteo, a la derecha tenéis a San Frutos, luego a la izquierda me parece que es San Quirce, a la derecha es Santa Marta, o no me acuerdo muy bien, pero son vidrieras. Hay una, bueno, hay una vidriera, hay una idea que yo creo que es importante remarcar. Cuando veis las vidrieras, aquí no se ve muy bien, pero bueno, luego veréis. La vidriera medieval, la vidriera gótica, tiene un sentido del color siempre muy marcado por la iconografía y por la capacidad de los materiales. Es decir, por ejemplo, veis los tonos de azules, los tonos de rojos. Básicamente una vidriera se compone de 4 tonos, que tienen los azules, los rojos, los verdes, ¿vale? Todo lo demás es blanco. El amarillo que veis es un amarillo de plata que se da sobre el blanco, y luego carnaciones, todo lo que veis así rosado y tal, también son sobre blanco. O sea que en el fondo tampoco tienen tanto color. Lo que pasa es que se les saca mucho rendimiento cuando se trabaja bien. Y lo que se busca fundamentalmente es que se entienda la escena, aunque hay veces que no se consigue. Hay una parte aquí que es la que va desde este lado, o bueno, sí, lo veis, desde los brazos y la girola, que la hace Francisco de Herranz.
yo creo que antes de ir para allá vamos a hablar de Francisco de Herraz y luego ya bajamos, porque luego detrás... Sí, vamos casi al centro de aquí y vemos los dos brazos. Vale, mirad. Os decía que cuando llega a 1562 cierran aquí la catedral y todo esto lo construyen 100 años después. Claro, 100 años después la vidriera en Europa prácticamente ha desaparecido. O sea, la vidriera renacentista prácticamente no existe y la barroca tampoco. Entonces, cuando se plantean, aparte de que hay una crisis brutal, o sea, cuando se plantean esta reconstrucción y las vidrieras, se dan cuenta que no tienen quien las haga. Y los materiales son difíciles de conseguir. En aquel momento se estaba construyendo, estaba ya en ciernes el Palacio del Escorial. Y ahí había vidrierías, pero eran vidrierías de blanco, ¿no? Y sobre todo y de hueco, no eran vidrierías de color. Pero hay un personaje que es Juan de Danís que sabe hacer el color. Y entonces a un hombre que trabaja aquí, que es pertiguero, el pertiguero de la catedral se encargaba del orden, digamos de que no se formaran tumultos, de que hubiera un protocolo adecuado, etc. Pero sabía pintar y sabía hacer otras cosas. Entonces le encargan que haga las vidrieras. Él aprende a hacer las vidrieras, no saben, me digáis cómo, y entonces se pone a ello. Él es pintor y se nota, porque si os fijáis, y bueno, esto se ve muy bien aquí en los óculos no es lo peor, lo hace bien. Quiero decir que hay que estudiarlo desde el punto de vista de alguien que está aprendiendo a la vez que lo construye. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces las imágenes se le empastan. Es decir, no ha mirado bien lo que tiene alrededor. Fijaros, por ejemplo, en la Anunciación, que veis que tenéis a una imagen de la Virgen, por ejemplo, que tiene un manto rojo. En toda la vidriera solo la Virgen tiene un manto rojo y debajo tiene un manto azul. Pero todo lo que la rodea o es complementario o es blanco, para que la imagen destaque. ¿Vale? Eso en el 19 lo hacen de manera gloriosa. Ellos lo aprenden muy bien. Ellos sí que saben hacerlo, ¿vale? Si os fijáis, si yo tengo el manto morado, el fondo es verde. Y si es rojo también, lo puedo meter verde. Pero si lo tengo gris, yo no voy a meter un frío detrás. Al contrario, lo meto caliente. O si tengo el manto amarillo, pues busco siempre la relación del frío y del caliente y del complementar. Eso en el 19 lo hacen muy bien. Realmente son los que desarrollan el arte del color de la vidriera. Y tú cualquiera de esas imágenes, las veas de cerca o las veas de lejos, las entiendes. Pero estas imágenes, si las ves de lejos, no las entiendes. ¿Vale? Entonces, esa parte del color, esa parte cromática, ¿vale? Se empasta un poco. Sí, en la Edad Media y en el Gótico sí se entiende y sí se desarrolla, sin conocer realmente cuál es la teoría del color como tal. Sin embargo, en el 17 se olvida. ¿Vale? Hay que volver a aprender. La vidriera se ha reconstruido muchas veces en la historia, se sigue reconstruyendo y se sigue reinventando constantemente. Es ahí donde quiero llegar, ¿no? Y entonces, a mí muchas veces nos preguntan, pero ¿esto cómo lo ves? Pues, si alguna vez desaparece, de alguna manera se volverá a reinventar. Quiero decir que al final el conocimiento está ahí, queda presente. Y alguien lo retoma y vuelve a... Claro, claro. De todas maneras, es un personaje muy interesante, Francisco de Herraz, porque cuando completa el trabajo, el cabildo le encarga que lo escriba. Y entonces él construye un texto en el que explica lo que ha hecho, junto a Juan de Danís. Juan de Danís cuenta cómo ha hecho el vidrio, cómo son los hornos, cómo los construye, cómo puede, y Francisco de Herraz cuenta cómo lo pinta, cómo construye el color, cómo hace la malla del plato, además explica cosas muy curiosas, además cosas muy locales, porque dice, se va a Otero de los Herreros, que es un pueblo que hay aquí cerca de la sierra, que tiene un origen romano de herrerías, y entonces va allí a recoger la caspa de las fraguas, de todo lo fino que sale del golpe, lo recoge, y además hay una cosa que está muy bien, como luego después nosotros lo restauramos, sabemos lo que ha hecho y dónde ha cometido el error. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, él dice que él hace la grisalla, para preparar las rocallas utiliza una quesopor, que es un
un silicato de cobre que tiene muchas impurezas. Eso le da muchos problemas. Y lo vemos cuando vamos a tal y ves cómo están hechas las carnaciones, cómo están hechas las bisayas, te das cuenta que hay unos defectos por la propia fabricación que vienen derivados de todo eso, ¿no? Entonces es muy interesante y sobre todo porque, como lo cuenta, te das cuenta de la tecnología disponible también, ¿no? Hay que pensar que un edificio como este está hecho para epatar al espectador. O sea, tú cuando entras aquí, imaginar que en el siglo XVI quizá era el edificio más grande con diferencia después de la Alcázar, ¿no? Pero la gente cuando entraba aquí, pues entraba lo mejor de lo que se podía hacer, está resumido en este edificio. Toda la tecnología, todo el conocimiento y todo lo que se podía hacer es una catedral. O sea, no sé cuál sería el paralelo actual, no sé si es un aeropuerto o un rascacielos, pero esa era la idea, ¿no? Y entonces todo lo que veis, las forjas, las piedras, los cortes, las vidrieras, todo es alta tecnología de su nivel, ¿no? Y hay que pensarlo de esa manera. Entonces no es caprichoso. La gente que trabajaba en esto tenía un conocimiento y una intención muy definida y además eran apreciados, ¿no? Hay una cosa, vamos a ir al fondo y así podemos ver varios autores a la vez. El tratado que habla Pablo, este es en la película, al principio, el libro que presenta, ese es el libro Sí. que es una joya, porque imaginaros qué casualidad de que se escriba casi inmediatamente según se está haciendo. Es una cosa increíble. Sobre todo que luego es un documento teórico con una presentación práctica, es casi único, ¿no? Porque, y además, aparte de que los libros de los escritos sobre vida son escasos, pero vamos, tener uno de con esta característica, que lo que se ha hecho y lo que se puede comparar, pues es Maravilloso. Y es de los que dicen la verdad, ¿no? De los que mienten. Como Sí, sí. decías tú en el de los que dicen la verdad, porque lo que pasa es que utiliza, por ejemplo, habla de un bol de Llanes, que luego después, dando muchas vueltas y haciendo muchos, porque luego nosotros hemos repetido qué es el bol de Llanes. Y vamos a Llanes, que tenemos muchos amigos valencianos que están por esa zona y no tengo ni idea, no sé, y luego resulta que es un hidróxido de hierro amarillo, o sea que es una cosa común, que se usa mucho en cerámica y en alfarería, pero claro, vete tú a descubrir cuál es la relación de la palabra, lo que ellos nombran con la entidad. Ahora no tenemos ningún problema porque elegimos la partícula del material que queremos y lo que sea. O sea, la precisión química y física que tenemos ahora mismo. Puedes analizarlo ahora. Claro, y tú pones ya el compuesto que quieres. O sea, tú dices que estás metiendo un óxido 3 y estás metiendo un Claro. Bueno, vamos al trascore y vemos el conjunto. Esta, os decía que antes que se derrulló la catedral, la derribaron. Cuando la derriban, parte de algunas piedras y algunos conjuntos de la catedral los traen aquí. Y traen eso que veis ahí, esa era la entrada principal de la catedral antigua. Y esta reja que veis y esa reja que veis también, ¿vale? Son rejas de la antigua catedral que traen aquí. Y el claustro completo también lo traen entero, ¿vale? Vamos para allá. ¿Y entonces son de qué época la reja? Pues estas eran de 1450, los que ya son ahí, pero vamos, 1450 por ahí. Y hombre, todos los conjuntos estos son, o sea, la forja es brutal. Es decir, los herreros, o sea, pensar una cosa, ¿vale? Mira, claro, lo que pasa es que pasa desapercibido, lo vais a ver de cerca. La herrería era uno de los oficios más apreciados. Bueno, lo ha sido hasta hace muy poco. O sea, un buen herrero ganaba más que un pintor. El herrero de Carlos V ganaba más que Velázquez. O vamos, de Carlos, ¿sabes? O sea, pero muchísimo más. O sea, no estamos hablando de... Para que os hagáis una idea, la herrería de cada una de esas vidrieras costaba lo mismo que la vidriera. Esa vidriera costó 30.000 maravedíes, la herrería costó prácticamente nada. ¿Vale? O sea, que no es algo. Imaginaos lo que costaban estas rejas. O
sea, era una cosa excepcional. Pero también pensar que cada barrote de esos, para hacer un barrote cincelado de ese tipo, hacían falta 20 horas. O sea, que es que es una un problema. Sí, sí. Es que nos olvidamos que el hierro no se funde. ¿Vale? Ahora sí, pero en ese momento el hierro había que calentarlo, golpearlo, claro, sacarle la mena y irlo conformando. Era un trabajo y un gasto de energía brutal. Y toda la tecnología que se habían inventado de colgamiento con el agua, con los arroyos, para hacer mover ese coso, no sé cómo se llama en español, para batirlo, ¿no? En Italia habían desarrollado las herrerías, sí, estaban siempre al lado de un arroyo o de una caída de agua y había una estructura ingenierística increíble para tener el manlio, se llama en Italia. ¿El? Manlio es el nombre. Y hay aquí se llaman o molinos o batanes, depende de... En Segovia, que es zona lanera, y además también tenía una casa de la moneda, se acuñaba moneda, ahí a lo largo de los ríos hay muchos batanes, muchos molinos, tanto para lavar lana y cardarla, como para hacer papel, como para hacer harina, porque eso es una harina también. Pero en Italia es muy fuerte el legamento de la forja con el agua, para ahorrar energía humana, digamos. ¿Y esas todas de cuadraditos ahí arriba? Bueno, esa es una... Sí, a ver. Eso no es nada. Ahí tenemos, esa ahora mismo es una ensalada bastante grande. Sí, esa la vamos a hacer nueva, ¿vale? Lo que veis, bueno, a ver, después de cuando se termina de construir toda esta fase, la torre que veréis ahora también por fuera, el campanario principal, medía, no sé, son 30 metros más de lo que medía ahora mismo. 112. ¿Cuánto era? 112, ahora mide 68. Ahora 88. Tenía un chapitel enorme de madera de caoba y plomo. Y unas décadas después de construirse, se incendia, se quema todo y todo cae aquí. Entonces estas vidrieras que veis realmente se ven afectadas muchas por el fuego y por toda esa... Entonces las recomponen un poco como pueden, pero digamos que no han mejorado nada. Y luego a principios del 20 hay un vendaval tremendo. Ahí hay la torre de la catedral no está pegada al edificio, está exento. Y ahí se produce un callejón que se llama el Callejón del Diablo. Es un nombre común a todas las catedrales. Toledo también tiene su Callejón del Diablo y tal. ¿Por qué lo llaman del Diablo? Pues porque normalmente el edificio trastorna todo el entorno, la circulación del aire de su entorno. Y aquí es increíble también. Ahí siempre hace aire. O sea, hay un viento tremendo. Puede que veas que aquí está todo en calma y vas allí y te peinas. O sea, es una cosa tremenda. Y entonces hubo un vendaval horroroso y se levantó todas las tejas y tal y rompieron las vidrieras. Y de allí las tuvieron que volver a restaurar. Por eso hay partes que están muy tocadas. Aquí lo que estáis viendo, mira, por ejemplo, esta vidriera también es nueva. Esta la hemos hecho nueva, es la caída. Ahora la vais a ver desde arriba también más de cerca. Y estaba también muy descompuesta, por lo mismo, por la caída de la torre. Y, sin embargo, todas las que hay más avanzadas, pues hay algunas que están más y otras menos. Todos los tratamientos que hacemos de las vidrieras que se hacen nuevas, pues bueno, intentamos completar la iconografía, que se entienda cuál es el lenguaje, cuál es la historia, pero también que tenga una cierta identidad dentro de lo contemporáneo. Cuando tú lo ves, digamos, de manera general, entiendes que hay un conjunto, cuando lo ves de manera particular, entiendes un poco que pues, tiene otro tratamiento, ¿no? Esto que veis de ensaladas, pues aunque os parezca mentira, veis que ahí hay una mitra y ahí hay una tiara, sí. Pues esas dos cabezas, que son los padres de la iglesia, dos de los padres de la iglesia, pertenecen al cimborrio. O sea, los han traído desde el cimborrio hasta aquí. Y todo lo que veis luego, pues bueno, pues hay mucho trabajo de fontanero y de todo, hay de todo. Sí, ahí creo recordar que ahí esto era la circuncisión de Cristo. Me parece que es la historia que tiene que venir aquí. Y bueno, esta es una fase, quizá dentro de 2 años se retome un poco. Ahora estamos con esa la vais a ver en el taller, la desmontamos hace un par de semanas.
es la adoración de los reyes, es una vidriera muy bonita. Está muy desordenada. ¿En qué año se hizo eso? Esto dices, ¿Sí? a ver, la vidriera original sería de 1548, 45, de hecho es más avanzada, 1545, y empezaría a sufrir daños pues, a las dos décadas siguientes. En 1570 pues ya estaba tocada. Pero, Pablo, Y cuando recortada vosotros como una tenéis ensalada. esto que es un caos Sí. de formas, bueno, no se reconoce ninguna imagen, etcétera, ¿cómo lo restauráis? Pues- es decir, hacéis como un puzzle y las partes que no están las hacéis como en A ver, restauración, lo primero es el entender, repinte, entender etcétera. lo que había. Por eso nos es útil el programa Claro, el programa iconográfico. completo. Porque tú en el programa iconográfico no solo describe cuál es la historia, sino que muchas veces te da información de cómo debe de ser representado. Hay, por ejemplo, una imagen, no, esa se ve más arriba, bueno, te dice que hay una imagen aquí que es la resurrección de Cristo y estaba muy deshecha. Se veía a Cristo, hay un cómo sale de la tumba y tal, y en el texto dice expresamente que se tiene que ver una caverna, una cueva al fondo en el que se entienda que está saliendo de eso. Y eso no aparecía por ninguna parte. Luego descubrimos que había unas piezas desordenadas y tal, que cuando las hacías el puzzle, de repente te salía la caverna y se recolocó. Pero si no es por ese dato, todo ese amasijo de color, bueno, no ni siquiera de color, lo hubiéramos a lo mejor desestimado porque no entendíamos qué es lo que pasaba. ¿No? O sea, quiere decir que el texto nos ayuda muchas veces a entender cómo se compone la imagen. ¿Vale? Porque es muy descriptivo, por lo que te decía, que como se construye, se crea en un momento en el que están definiendo muy bien cuál es el mundo católico y cuál es el mundo protestante, esa parte iconográfica la tocan mucho. Entonces, aquí, por ejemplo, esa vidriera que también es muy caótica, la que veis a la izquierda, esta está perdida. Es decir, esas imágenes que veis hay que llevarlas a su sitio y el resto prácticamente es ilegible. Pero esa que veis, que prácticamente parece lo mismo, no es así. Las dos escenas laterales están divididas en 4 cuartos. Cada cuarto compone una imagen, una escena independiente. Y cuando te acercas, eso lo tenemos fotografiado en mayor tamaño y tenemos una selección de piezas. Cuando te acercas y lo ves y recompones y reordenas, te das cuenta que las escenas están. El problema es que están tan desordenadas que no se entienden. Pero están. Es verdad que, por ejemplo, la vidriera central ha perdido el 50% y las laterales rondarán también un 40%, pero las escenas se pueden recomponer. Perdón, una pregunta que parece que me perdí esa parte. ¿Por qué están desordenadas las piezas? Porque se rompieron. Cuando la vidriera realmente cumple una función principal siempre de manera inmediata y es el cerramiento del hueco, porque si no se nos meten las palomas, la lluvia, el aire, etc. Entonces, cuando no hay medios, lo inmediato es cerrar el hueco. Entonces llaman a un fontanero, a alguien habilidoso que recompone el vidrio como puede y lo tapa para que cumplir esa primera función. Coloca trozos de vidrio solamente. Sí, sí. Digamos que el concepto de restauración, como lo entendemos ahora, es muy reciente. Sí, O sea, es más abarcativo, quizá más llevamos... profundo. O sea, es que no te voy a decir ni siquiera después de la Segunda Guerra Mundial. A lo mejor después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a ponerse los mimbres para entender o concebir la restauración de una manera. Pero hasta los años 80 en España no había recursos suficientes como para acometer una restauración en condiciones. Entonces, llevamos realmente muy pocas décadas restaurando a este nivel. Claro, porque en el fondo lo que se hace hoy en día es restaurar, antes se reparaba. Sí. Porque tengo entendido que restaurar es tomar las piezas, rescatar Intentar las piezas llevarlo a lo verdaderas. original o a una idea original en lo posible, ¿vale? Sí. Claro, primaba la conservación antes que la restauración. Y la restauración, al fin y al cabo, no es más que una mala conservación. O sea, es el resultado de una mala conservación. Una restauración siempre es un drama, ¿vale? Porque Como una intervención quirúrgica, claro, es el final. es como decir, pues, o ya se interviene o se pierde. La restauración siempre es Es la conservación lo que es la conservación lo que deberíamos incidir, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues la restauración es un mal menor dentro del desastre. Bueno, pero se pueden imaginar lo que era eso en ese momento. Yo me imagino un vendaval, un incendio, miles de fragmentos por el piso, Sí. maderas, Sí, hierros, un piedras. desastre. Una cosa, la desesperación, el viento que entra, los animales, la lluvia,
esta gente Y juntando el no poder pedacitos. hacer nada, porque cuando sopla... Y luego, bueno, o sea, hay que es cerrarlo. inentendible. Y subes, Es porque como- esas vidrieras, que hay donde las ves, miden 6 metros y medio. Me Claro, hizo- entonces tú puedes llegar a los dos primeros Me acabo de paneles, pero imaginar súbete arriba. lo que ha sido eso. Me hizo acordar cuando el terremoto rompió las pinturas en Assisi Sí. y rompió el Giotto, ¿no? Y que la gente se llevaba los pedacitos y tardamos como 2 o 3 años en recuperar los fragmentos que los turistas se habían llevado de recuerdo y a reconstruir. El Yo mismo tenía problema. un amigo que estaba restaurando la iglesia dentro, cuando Bueno, cayó. ay, se lastimó. Se quedó allí. Bueno, les Él- rescataron, pero estuvo sepultado con sus Ay, compañeros Dios, allí. qué Pero cosa. unos Bueno, cuantos. esto me lo hizo acordar. Esto que contabas, ¿no? Debe haber sido algo increíble. Sí, mirad, aquí tenemos 3 autores distintos. A la izquierda tenéis a los Pierre de Holanda y Pierre Chiverry, que trabajan juntos. Veis que es una escena pasante, bastante bien definida, cromáticamente se entiende muy bien, ¿vale? Ahí al medio, en las tentaciones, tenéis a Walter de Rons, que es la otra vidriera que tiene enmarcamiento renacentista. Y a la izquierda del todo tenéis a Teodoro de Holanda. Fijaros una cosa, la vidriera que veis de las tentaciones, la del medio, esa se trae directamente de Flandes, se trae de Amberes. Y la traen los Pierre. O sea, los Pierre en principio no vienen a trabajar aquí. Ellos vienen a asentar las vidrieras que traen de Walter de Rons. Pero cuando llegan aquí y ven que hay negocio, hacen, yo creo desde mi punto de vista, eso no está escrito, pero vamos, me parece muy claro, hacen una oferta al cabildo y entonces empiezan a hacer el resto de las vidrieras. A Nicolás de Vergara acaba haciendo 2, aunque le contrataban 4, acaba haciendo 2, Teodoro Holanda hace esta, Walter de Rons hace 4 y el resto los hacen los Pierre. Y además yo creo que por la oferta que hacen a los Pierre es porque como vienen a lomos de mulas las piaras, las reatas de mulas que traen las vidrieras, en una de esas reatas pierden parte de una vidriera, que yo creo que es la oración en el templo. O sea, la oración en el huerto, si tú la ves, la parte de arriba tiene una mano, la parte de abajo tiene otra. La parte de arriba es de Walter de Rons y la parte de abajo es de los Pierre. Entonces a mí me da que pensar que parte de esa vidriera se perdió en el camino. Y entonces cuando ellos dicen nosotros podemos hacerla, es cuando les contratan el resto. ¿Vale? Algo así. Es una, Menos riesgo y digamos menos que es una costo intrahistoria que ficticia que me he transportar la montado, mula. pero que probablemente tenga algo de verdad. Y nosotros nos lamentamos de nuestros transportes. Y eso es lo que hicisteis vosotros. Que aquella aparece en la película, esta central. Sí, mira, vamos a bellísima. ver esta capilla porque está el cartón que lo hemos dejado en Ahí en exposición. Ay, sí, perdón. temporalmente, porque aquí en esta capillita exponemos muchas de las vidrieras que vamos restaurando. Qué hermoso. Entonces, la verdad es que hemos expuesto unas cuantas, ¿vale? Ya nos llevamos un montón. Y es una manera que la gente lo pueda ver a pie de calle. Porque, claro, se pierden muchos detalles que de otra manera no se pueden entender. Este cartón también lo ha dibujado Carlos y la vidriera también la ha realizado, ¿vale? La veis claramente. En principio es la coronación de espinas, ¿vale? Aunque bueno, en la tradición, digamos que en 1545, cuando se empiezan a hacer estas vidrieras, los autores viajan con carpetas de grabados, porque ellos lo que hacen es adaptar los grabados existentes con las imágenes que hay, realizan las nuevas imágenes. Entonces, esta gente, nosotros tenemos ya grabados identificados que corresponden a muchas de estas vidrieras. Entonces, digamos que la escena se compone y se representa en base, siempre mantiene las mismas estructuras y los mismos contenidos, ¿no? Entonces, esta imagen, en principio, por ejemplo, Durero tiene un grabado de la época que el Cristo sentado, le están poniendo las espinas y tal. Bueno, Carlos decidió hacerlo más con la figura más estilizada, así,
Y luego incide mucho en una cosa que me parece importante también, cuando tú mirar lo que pasa a los lados, ¿vale? Hay 3 escalas distintas y ellos utilizan además una escala que es relativamente pequeña para lo que es el hueco. Y luego los detalles de lo que pasa se pierden porque proporcionan. Entonces, fijaros que sí que es cierto que esta imagen tiene unas manos grandes, una cabeza grande, unos pies, tal. Está un poco desproporcionado, pero cuando lo veis en su puesto, en su lugar, se entiende la escena. Se entiende cuál es el gesto, cuál es la intención y cuál es el discurso. Entonces, efectivamente, un vidriero siempre tiene que tener en cuenta la distancia en la que trabaja. Y el ángulo, Y desde abajo. y el ángulo de visión. No solo cómo funciona el color, que el color es muy importante, sino cómo quieres que se entienda la escena. Y entonces a lo mejor tienes que desproporcionar o descontextualizar una parte para que, en este caso, que es una vidriera, no deja de ser una vidriera historiada, que cuenta un relato, que se entienda qué es lo que estás intentando hacer. ¿Vale? Porque si lo proporcionas de repente y las manos se quedan pequeñas, no se ven los nudos, no se ve ¿sabes? Se pierde parte del mensaje, de la intención, ¿no? Entonces, en esa idea, si veis todas las vidrieras que hemos ido haciendo, todas tienen algo de eso. Esa vidriera de la izquierda, por ejemplo, que veis el prendimiento, en el que la figura de rojo que veis que es Cristo, tiene unas manos, a las manos atrás están atadas y la lanza con el escudo, tal. Quiero decir, Es todo muy claro. se entiende, claro. pero la mano es 3 veces más grande de lo que la divina. ¿Puedo preguntar qué hacéis con los restos de las piezas originales que no usáis? Sí, se catalogan por épocas, digamos. La parte más contemporánea se desecha, o sea, no tiene valor. Los vidrios mecánicos, todo eso, bueno. Entonces, lo que sí que son los vidrios originales se mantienen. A veces ni siquiera se desmontan del panel que tienen. Tenemos ¿Lo digamos, guardan en el catedral de origen o lo tenemos? en principio lo tenemos almacenado nosotros porque, no es mucho en superficie porque guardado embalado no ocupa tanto. Pero bueno, la Cabildo en principio no sabe qué hacer con ello, entonces nosotros lo tenemos guardado. Sí que se va a hacer, que es una parte que es importante, a musealizar, digamos, las piezas más importantes que se van a extraer. Porque sí que hay cabezas, hay manos y todas esas muy interesantes. En el taller vais a ver algunas cosas que están muy bien. Tengo que poner... ¿Pero pasa a ser propiedad vuestra o sigue siendo No, propiedad sí, de la es iglesia? de la catedral. Nosotros no, Tengo una consulta, no tenemos. ¿qué escala está de Esta es a escala real. Ah, mide lo mismo esa que Sí, este es un cartón a escala real de la vidriera. ¿Y esas líneas tan finitas son los plomos? Bueno, ¿O no? hay una Marmolea. licencia. Digamos que, veréis, pero No se ven tan- voy a poner un momento, voy a poner el parking que si no me van a poner una multa y acaba de avisar que están ahí. Vale, ahí veis dibujado prácticamente todo lo que se representa. Hay una parte que es estructural, que son las líneas que estáis viendo, que son las horizontales. Hay una constante que se mantiene en todas las vidrieras históricas, incluso yo diría que ahora mismo. Y es que tanto en el gótico como en el Renacimiento posterior, bueno, en ese momento las vidrieras se encargan por palmos. Estas vidrieras están construidas en base a una medida que es la vara castellana, que tiene unos 98 centímetros más o menos, ¿vale? Entonces, cuando encargan la vidriera, dicen, quiero una vidriera de 16 palmos por 5, o de tantos palmos por 4. Entonces, veis que hay unas horizontales, ¿eh? Bueno, cada horizontal de esas es un palmo. Va entre los 18 y los 21 centímetros. Realmente son unos 21 centímetros, me parece que miden estos paneles. Entonces, estos paneles que se construyen, todos tienen 3 palmos, ¿vale? Claro, si contáis, son 1, 2, 3, 7 paneles, 21 palmos. 21 son 3 por 5. Clavados, ¿eh? Entonces, cada palmo lleva una barra de refuerzo. Hay una parte muy importante de la vidriera que son los metales. La vidriera no es solo vidrio. Hay una parte estructural que es lo que lo sujeta y son unas barras de refuerzo y unas varillas que lo sujetan. ¿Vale? Batado. Entonces, luego, atendiendo a tu pregunta, hay una forma en la que las vidrieras se rompen. Porque tú construyes un calibre y el calibre corresponde a la pieza según la pintas. Puede ser una cabeza, puede ser una mano, un paño. Entonces, dependiendo del color y la pieza, pues va a tener una forma y su estructura también. Pero con el tiempo se rompen. Y la vidriera
con el tiempo ha creado también un lenguaje visual en base a la manera en que se rompen. Y lo que vemos, las ensaladas y esa construcción, la entendemos también como parte del lenguaje de la propia vidriera, ¿vale? Es decir, igual que en las esculturas griegas que vemos que no tienen brazos, a nadie se le ocurriría ponerle brazos a la Venus de Nilo, ¿no? Le entendemos ya que forma parte de su lenguaje, o sea, de su estructura, esa destrucción, ¿vale? Y ha creado un lenguaje y que los autores contemporáneos ya lo introducen en sus esculturas como lenguaje contemporáneo, es decir, una escultura que no tiene, o que el golpe o la rotura forma parte de la estética. Pues la vidriera le pasa lo mismo. Esa masa de color, esas ensaladas, esa forma de romperse ha construido un lenguaje. Y ese lenguaje nosotros también lo recreamos, si veis esas medidas ahí, en las vidrieras contemporáneas que hacemos, ¿vale? Estas líneas emulan o vienen a definir, aunque son pintadas, a definir una forma de romperse que ha quedado como parte de ese lenguaje, sin ser plomo, pero de alguna manera estructura esa parte. Es decir, forma parte de un conjunto. La vidriera tiene su propio lenguaje, lo tenemos que conocer, lo tenemos que utilizar, lo tenemos que enriquecer, en base a todas las reflexiones que hacemos. A los sucesos Qué acontecidos. bueno. Vamos a subir, que se nos echa el tiempo. Al tocar la ubicación, acá me aparece como Catedral de Santa María de Segovia. Todas las catedrales son de Santa María, están dedicadas a Santa María, todas. Normalmente, bueno, aquí había una virgen hay un cuadro enorme de una virgen de Antigua, y bueno, si salís fuera, hay una virgen en la entrada, así, que es la Virgen del Perdón, porque cuando se destruye un templo, o sea, a ver, cuando se destruyó la catedral, la gente que trajo todas esas piedras que hay, o sea, tuvo que terminar de destruir la catedral. Y eso es un sacrilegio, digamos, aunque sea para construir una nueva. Entonces, a toda esa gente que participó en esa acción, cuando ya empezaron a construir, se les hizo pasar por aquí como para perdonar, por eso se llama la Puerta del Perdón. Esta reja es de caoba, traída de América. Esta capilla perteneció a uno de los capitanes de Felipe IV. Por eso están pintados los barcos. Y a esta capilla, que es de la Concepción, se viene a ver esta pintura que veis aquí, que es el árbol de la vida, que tiene ahí unos textos arriba que dice: mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo, mira que te mira Dios, mira que te está mirando. Mientras Cristo corta el árbol y la muerte acecha con la guadaña para cortar la cuerda. Iba a pedir que lo repitiera hoy.
redondear la ciudad, es la muralla. Segovia tiene la muralla más importante de España. No es la más bonita, quizá la más bonita sea la de Ávila, pero esta sí que es la más grande conservada, porque tiene más de 3 kilómetros, 150 metros. Y vamos a ir rodeando lo que se llama el Alfoz, o sea, son las poblaciones que estaban alrededor de la ciudad amurallada. Vamos a coger ahora aquí a la derecha. Como veis, en la parte de arriba la muralla se confunde con palacios. Allí en la propia esquina que vemos está la Casa de las Cadenas, que es una casa fuerte, amurallada, impresionante, bien de interés cultural, que también los nobles tenían casas que estaban amuralladas para defenderse de las otras familias. Entonces ahora vamos a rodear. A la derecha vamos a dejar el barrio de San Lorenzo, que es un barrio con una plaza y una iglesia mudéjar preciosa. Es un barrio de gente que se dedicaba a las hortalizas y a la piedra, ¿sabes? Y ahora casi nos vamos a encontrar con un edificio muy emblemático que es el convento de Santa Cruz de la Real. Este convento que fue palacio de verano de los Reyes Católicos, es donde sale la famosa frase de tanto monta, monta tanto, con los Reyes Católicos. Hoy día es la sede central de la IE University. Segovia tiene dos grandes universidades, una pública y otra privada. Y dentro de la privada pues tiene esta, que es la carísima, que hay estudiantes de más de 90 países. Veis a la derecha, es donde estaba la ciudad celtíbera, y tenéis, mira, un edificio precioso que es San Vicente el Real, siglo IX, Cister, a la derecha. ¿Sabes? Y ahora mismo aquí a la derecha ya tenéis Santa Cruz la Real. ¿Sabes? Fijaros arriba en el tejado que está escrito tanto monta, monta tanto, que es el acuerdo que hacen los Reyes Católicos. La portada es una portada maravillosa de Juan Guas, aquí abajo a la derecha. A la izquierda es una de las entradas a la ciudad, una de las 3 entradas a la ciudad, y ahora un poco más adelante está la Alameda de Isabel la Católica, que donde se venía, perdón, de Isabel II, que es donde se venía después de misa de 12 a que se viera la gente y demás, y nos encontramos con un monasterio impresionante que es el monasterio del Parral, la sede de los Jerónimos en el mundo, que es algo increíble. Y al lado está el edificio industrial más importante de Europa, la Casa de la Moneda, siglo XVI, de Felipe II. Mira, ahí tenéis, eso es el Parral, a la derecha. Y ahora a la izquierda, si alguna vez venís, está la Casa de la Moneda, que está restaurada, que Segovia ha tenido Casa de la Moneda desde los celtíberos, pero esta fue la más importante que hubo en Europa en su momento. Y de hecho una de las monedas, como el cincuentín de plata, es una de las más valiosas que hay hoy día en el mundo. No sé si lo vamos a ver muy bien, pero está aquí metido entre la vegetación, ¿sabes? Pero está muy bien conservada y merece la pena venir porque es un paseo maravilloso. Sí, algo sí que veremos. A la izquierda está la muralla, ¿sabes? Y enfrente están los jardines, del Alcázar. Bueno, mira, aquí está la Casa de la Moneda y a la derecha. ¿La veis? ¿Veis? Sí, bueno, desde aquel lado no se ve, desde este sí. Bueno, ahora atención a la izquierda, porque son unas vistas impresionantes del Alcázar. A la izquierda. Y vamos a pasar por un puente medieval, ¿sabes? Y a la izquierda tenemos el Alcázar, que es un castro celtíbero que después van construyendo los diversos reinos, desde los reyes, desde los romanos, los árabes, los visigodos, absolutamente todos, luego los reyes católicos. La torre grande es de Juan II, la torre que veis allí, y luego ya le remodela otra vez Felipe II, fue a Real Academia de Artillería y fue uno de los lugares donde está la Guerra de las Comunidades. A la derecha de este semáforo hay una joya en el mundo, que es la iglesia de la Veracruz, la única iglesia de planta dodecagonal que queda, a imitación del Santo Cristo de Jerusalén. Es
tiene una fuerza telúrica increíble, no vais a ver ningún pájaro, no hay nada, ¿sabes? Y hoy día es de la Cruz de Malta, en su momento fue una iglesia templaria. La vais a ver aquí a la derecha nada más pasar, a la derecha, ¿la veis? Ahí. Impresionante. Y aquí un poco más a la derecha está el convento el monasterio de los Carmelitas Descalzos. Aquí está enterrado San Juan de la Cruz. Aquí casi nadie lo sabe, pero está aquí enterrado, a la derecha. Este era el monasterio que hay aquí. Y enfrente está otro monasterio, que es el monasterio de la Fuencisla, que es la patrona de Segovia, que está también en una parte excavada en la roca y que tiene muchas obras de arte. Y aquí es donde se juntan los dos ríos, el Ledesma y el Clamor. Segovia está entre dos ríos. Y ya seguimos y salimos de esta parte de la ciudad, por esta puerta. Aquí está todo lleno de paseos, que es adecuado, y es una zona de río. El río va a nuestra izquierda con molinos, diferentes molinos que se han ido recuperando. Veis el Alcázar desde diferentes perspectivas. Todo este terreno, como os decía, es bien de interés cultural, que por primera vez en el mundo se declaró en los años 40 por el gobierno español, en este caso a instancias del Marqués de Lozoya, y no se puede construir absolutamente nada. Solo puedes retocar donde ha habido una casa, pero no puedes hacer absolutamente nada, afortunadamente no. Es un poco más adelante. El río va yendo hacia la izquierda, que es un afluente del Duero, el Ledesma. Y aquí a la derecha nos vamos a encontrar el monasterio de San Pedro Abanto, hoy restaurante, que sale en la película, que lo visteis ayer, sale en la película, y que está desacralizado, y bueno, pues ahí es donde se vienen a tomar vinitos y estas cosas. Y veis que pone un cartelito allí arriba que pone: más vale aquí mojarse que enfrente ahogarse, porque enfrente está el río.